Grabación, listo. Ahora sí. Repaso de lo que estábamos haciendo hace unos cuantos días. Primero, preguntarles, ¿qué es eso? Hace que se aceptemos gente. ¿Alguien en el chat que me puede decir qué es eso? Lo que he dibujado. Esto. Acordémonos que esto era f minúscula de x versus x. Eso, función de densidad, muy bueno. Y nosotros decíamos que esta función estaba expresada por la siguiente ecuación. F de x minúscula. Vamos a moverlo hasta un poquito. F de x minúscula era igual a 1 sobre raíz de 2pi. Raíz de 2pi por desviación estándar muestral. Esto sigue largo. Multiplicado por la exponencial de... Uy, no me acuerdo la fórmula. La exponencial de menos 1 medio por x y menos la media dividida entre la desviación estándar muestral. Desviación estándar muestral. Todo esto elevado al cuadrado, si mal no recuerdo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Alguien más? Ya. Entonces, cuando nosotros queríamos hacer o encontrar algún valor, lo que hacíamos era marcar cierto x sub i, ¿verdad? Y les dije que la probabilidad bruta era nada más evaluar ese x sub i a ver, la probabilidad bruta era evaluar este valor aquí, conociendo desviación estándar y conociendo su media, ¿verdad? Pero también dijimos que había otra cosa que era la siguiente. Ven por aquí. Rapidito. Rapidito. Teníamos otra gráfica. Y esta gráfica, hasta que acepten uno de sus compañeros, ¿cómo se llamaba? Vayan recordando, ¿cómo se llamaba esa gráfica? Teníamos dos asíntotas en esta gráfica. Una asíntota a 1 y una asíntota a 0. Esto de aquí era f mayúscula de x versus el valor de x. ¿Ok? Ya. Esto de aquí, si me escuchan, se llama la función de distribución. La función de distribución. ¿Ok? Y recordémonos que esta función de distribución vendría siendo la función integrada, la función integrada de la función de densidad. O sea, que si nosotros en esta función evaluábamos un x sub i y obteníamos su probabilidad bruta, en este vamos a hacer lo siguiente. Vamos a evaluar un x sub i y vamos a obtener su probabilidad acumulada, f mayúscula de x. ¿Ok? Esto es importante que sepan. Acuérdense que esto era nada más la integral. Vamos a utilizar un valdecito. Acordémonos que esto era nada más la integral, el área bajo la curva. Aquí ya no sería el área bajo la curva, porque esta función ya te está expresando directamente. Perdón. A ver, en esta función ya nos está expresando, ya está expresando aquí el valor de la probabilidad acumulada. ¿Ok? Entonces, la función de distribución va a ser lo que nos va a definir el papel de probabilidades.
acordémonos de nuestro Excel. A ver, un momentito. Fíjense, nosotros teníamos estos valores, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer va a ser ordenarlos de menor a mayor. Y con ayuda del Excel vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar su distribución normal a distribución normal n. Antes de eso aceptaremos y necesitamos dos valores. Esto va a ser igual al promedio de todo esto y esto va a ser igual a desviación estándar muestral de todo esto. ¿Ok? No necesito tantos decimales, se pueden ocultar nomás. Y listo. Seguiremos aceptando gente. A ver. Aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a llamar la función de la distribución normal n, donde yo voy a calcular mi distribución normal para este valor con esta media y con esta desviación estándar. Y aquí me dice acumulado falso o verdadero. Si yo le doy verdadero me va a dar la función, no sé, lo que va a ser evaluar en esta función de distribución. Pero si yo le doy a falso, me va a evaluar en esta función o en esta gráfica. O sea me arrojaría este valor de aquí. ¿Ok? Entonces, si yo pongo falso, me sale esta evaluación. Pero si yo pongo verdadero, me sale esta de aquí. Y cuando yo busco más que todo una probabilidad, me refiero a esta de aquí. Entonces voy a poner acumulado verdadero. Verdadero. Y listo, ahí obtenemos la probabilidad. Fíjense, no es algo muy difícil. Uy, estoy olvidando algo. Siempre que quieran arrastrar algo, pónganlo entre paréntesis la letrita para que se quede fijo. ¿Ok? Listo. Ahora sí puedo arrastrar. Y fíjense, ahí automáticamente hemos generado las probabilidades según la ley normal. Fácil, ¿no? Si quieren tomarle screenshot a ese comandito, se llama distribución normal n. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a recordar otro concepto más que venía de esto. Un concepto que es implícito, pero nos va a ayudar bastante. Recuerdan que de esto nosotros decíamos que si hacíamos una gráfica similar, si realizábamos una gráfica similar de nuestra distribución normal, pero con dos diferencias. Aquí vamos a tener la media y la desviación estándar igual a 1, para que no se confunda. Desviación estándar muestral igual a 1 y la media 0. ¿Con esto qué hacíamos? Con esto obteníamos la distribución normal estándar, ¿verdad? Entonces, fíjense esto. Si yo llevo esta mi variable estandarizada, z, mi z que era igual al valor de x sub i menos la media, todo esto dividido entre desviación estándar. Y lo que haríamos sería lo siguiente, vamos a ponerlo, vamos a fijarlo para que no se mueva. Listo. Ahora sí, arrastramos y obtenemos nuestra variable reducida. Todo clarito está ahí, ¿no? Estamos haciendo
de esta función normal cualquiera a una distribución normal estándar. Y para eso llamamos a la variable reducida. Y ahora fíjense, me debería dar lo mismo. Vamos a llamar ya no a la distribución normal n, sino a la distribución normal estándar. Distribución normal estándar n. El z es este de aquí y el valor acumulado yo le digo verdadero. Otra vez, verdadero. Y fíjense, ¿qué ha hecho? Me ha arrojado el mismo valor de probabilidad. Entonces, no importa el valor que yo tenga, un poquito más grande. No importa el valor que yo tenga aquí, siempre y cuando lo discretice a una función, a una variable reducida, puedo obtener estos porcentajes. Entonces, si yo agarro esta distribución normal estándar y ya también no lo utilizo como f minúscula de x, sino como f mayúscula de x, obtendría la misma gráfica de hace rato, pero con una gran diferencia. Perdón. La misma gráfica de hace rato, pero con la diferencia siguiente. Tendríamos una línea de color naranjita. Ok, tendríamos la siguiente gráfica. Estos de naranja son las asíntotas, un lugar donde se acerca a la gráfica pero nunca la toca. Ok, el 100%, o si quieren verlo directamente como 1 o 100%, y aquí estaría el 0%. Ok, entonces si yo en esta distribución normal estándar lo que veía en el eje vertical era la probabilidad bruta versus z, en esta otra yo igual vería aquí la probabilidad acumulada y en el eje horizontal z. ¿Ya? Entonces, esta distribución normal, perdón, esta función de distribución, estándar, si quieren ponerlo así, cumpliría para cualquier valor de la ley normal. ¿A qué me refiero? Hemos hecho la pruebita aquí, ¿verdad? Donde con una media y una desviación estándar obteníamos la probabilidad normal. Pero también hemos visto que si nosotros reducimos la variable, podemos obtener el mismo porcentaje. Entonces, que yo grafique esto de aquí o esto de aquí, va a ser lo mismo. Entonces, esta gráfica de aquí, esta de aquí, esta gráfica de aquí, sería la misma que esta gráfica de aquí, pero tendría una diferencia. Aquí estamos comparando la variable reducida y aquí estamos comparando la variable en sí. ¿Ya? ¿Por qué estoy haciendo hincapié en esto? Si ustedes ven sus papeles de probabilidades, ¿dónde está? Claro. El Classroom. A ver, hemos hecho recuento de que de la distribución normal estándar podríamos sacar la función de distribución estándar. ¿Ok? Entonces, esta función de distribución estándar cumpliría para cualquier valor de la ley normal. Y fíjense cuando ustedes tienen, no el plan global, cuando ustedes tienen los papeles de probabilidad, pónganse el papel normal, vamos a verlo ahorita. Cuando ustedes tienen este papel normal, este papel cumple para cualquier valor que ustedes le ingresen a la ley normal. A ver si lo descargamos. Por favor. Vamos a guardarlo. No hay problema. Vamos a abrir la carpeta.
Y listo, vamos a rotar la vista hacia la derecha. Fíjense que este papel de probabilidades normal, no tabla, va a funcionar para cualquier valor que le metan. O sea, el objetivo de realizar un papel de probabilidades es que sirva para cualquier dato que yo le ingrese. Y entonces, como yo quiero ingresar cualquier dato aquí, tendría que hacerla necesariamente a partir de mi función de distribución estándar o en valor de z. ¿Ok? Porque yo podría hacer un papel de probabilidades para estos valores, pero solamente me va a funcionar para esos valores. ¿Pero para qué? Si yo puedo realizar mediante mi variable reducida un papel de probabilidad que sirva para cualquiera, y es por eso que se les pasa esto de aquí. ¿Ven? Esto de aquí se les pasa, justamente para que esto sirva para cualquier práctica que les den. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entendió? Los leo. ¿Se entendió por qué hacemos eso? Creo que no. ¿Sí? No, mentirosos. No se ha entendido. A ver. Comenzábamos de aquí. Decíamos que esta ecuación de aquí me iba a dar la probabilidad bruta. Quiere decir que si yo agarraba un x sub i y lo evaluaba en esta ecuación, aquí citos, conociendo la medida de desviación estándar, podría obtener una probabilidad bruta. Pero cuando yo integraba toda esta función, obtenía esta otra gráfica de aquí, donde ya directamente en el eje vertical me arrojaba la probabilidad acumulada o la probabilidad de no excedencia. Ok, está ahí clarito. Entonces, fíjense que nosotros aquí evaluamos un x sub i y directamente obteníamos la probabilidad. Pero también conocíamos otro término que era la distribución normal estándar. Esta distribución normal estándar tenía la característica de tener media 0 y desviación estándar 1. Que lo mismo que en la anterior vez podríamos agarrar y integrarlo y obtener esta gráfica de aquí. Y a esto le vamos a llamar la función de distribución estándar. Esto era la función de densidad normal estándar. Es la función de distribución normal estándar. Y la diferencia entre los de arriba y los de abajo es que los de arriba están en función de cualquier valor x sub i. ¿Ven? Mientras los de abajo están en función de un parámetro z, o la variable reducida de la ley normal. ¿Para qué realizamos esto? Fíjense, vamos a abrir otra vez el papel de probabilidades, que en un eje ustedes están manejando la probabilidad acumulada, y en el otro eje que están manejando el valor en sí que ustedes quieren manejar, o esto de aquí. En resumen, ustedes lo que tienen en el papel de probabilidades es lo siguiente. Tienen un eje vertical y un eje horizontal. ¿Ok? Donde en el eje vertical ustedes ya también tienen el valor x sub i, y en el eje horizontal tienen el valor de la probabilidad acumulada. Perdón, esto no es x sub i, es x nomás. O sea, una variable x en cuestión, ¿ya? A la cual vamos a ir distribuyendo en partes iguales. Pero el problema pasa por aquí. En el eje horizontal, ¿cómo debo trabajar? Nunca me han enseñado eso, aunque deberían hacerlo en una estadística de probabilidades. En el eje horizontal, lo que vamos a realizar es una escala de Gauss. Una escala de Gauss o una escala normal. ¿A qué se refiere esta escala de Gauss? Fíjense, por ejemplo, aquí, que la distribución está en el eje vertical, en el eje horizontal, o las x distribuidas equitativamente. Y así lo mismo en el eje vertical, o las probabilidades. Sé que se ve muy feo mi dibujo, así que vamos a utilizar esto de aquí. Vamos a seleccionar estos datos
y los vamos a plotear contra estos datos. Venimos, insertamos un gráfico y era lo que les decía, ese tipo de S alargada. Quiero que denoten aquí que la probabilidad está distribuida equitativamente, así como los valores en cuestión que yo quiero manejar. ¿Ya? Ahora fíjense otra cosa más. ¿Qué pasa si yo grafico este valor de aquí contra este valor de aquí? Uy, perdón. No esta gráfica. Vamos a utilizar otra gráfica. Esta de aquí que estamos utilizando. Entonces, yo les doy la pregunta aquí. ¿Estas dos gráficas se parecen, no se parecen o son la misma? Pongo a consideración. A ver, leo los comentarios. ¿Se parecen, no se parecen o son la misma? ¿No se escucha? ¿Son la misma o no se parecen? Es la misma. Claro que va a ser la misma. ¿Saben por qué? Porque esto de aquí estamos manejando el valor entero. Y esto de aquí viene siendo la variable reducida. Ok, la variable reducida. Entonces, yo podría... Sí, les voy a enviar más tarde. Estaba ocupado todo el día. A ver, yo podría sencillamente hacer un papel de probabilidades para esto. O también hacer un papel de probabilidades para esto. Fíjense que si yo me doy otros datos, me voy a inventar 12, 25, 65, 85, ya, unos valores cualquiera, hasta que sea 35. Y voy a manejar lo mismo de hace rato. No quiero pasarlos aquí. Quiero ir más abajito. Más abajito voy a trabajar de la misma manera. Control C. Control V. Media y desviación estándar es esa. Y lo mismo de aquí ocurriría para este otro. Fíjense que si yo agarro estos datos de aquí y los vuelvo a graficar, uy, no este gráfico, el otro, mucho me confundo. Si yo agarro y grafico estos valores, primero aceptaremos a la gente. Oí mal. Entonces, a ver, aquí he cometido un errorcito. Error que se puede remediar muy fácilmente, porque aquí debería estar ordenado todo. Entonces, ordenar de menor a mayor, listo. Yo agarro y ploteo esta probabilidad. ¿Ok? Y puedo agarrar y plotear esta misma otra probabilidad. Inserto, gráfico, y aquí está. Entonces fíjense que vuelvo a obtener la misma. Ahora, y aquí es donde quiero que me pongan atención. Si yo hago un papel de probabilidades para el Z, fíjense, ahora sí, esto es distinto. Este gráfico con este otro gráfico son distintos, pero a la vez este gráfico con este gráfico son lo mismo. ¿Por qué? Fíjense en los ejes, de 0 a 120, y aquí está yendo de 0 a 100 máximo, incluso menos. Pero este está yendo desde menos 1.5 hasta 1.5 y algo más. Aquí nos falta algo más, pero es porque nos faltan z. ¿Ok? O sea, nos faltan valores más grandes para alcanzarlo. Entonces, yo podría hacer esta gráfica de aquí de la siguiente manera. Vamos a utilizar esto de aquí. O mejor, esto de aquí que descargué hace unos días. Esto vamos a abrir con Paint. Fíjense. Yo tengo la función de distribución aquí, evaluados para cierto desviación estándar y cierta media. Entonces,
¿De dónde viene el papel de probabilidades? El papel de probabilidades viene de lo siguiente. Si yo tengo en este eje las probabilidades acumuladas y en este otro eje el valor en cuestión en sí, y hemos dicho que este eje de aquí lo haríamos a una escala gaussiana. ¿Eso qué significa? Esto de aquí va a permanecer tal y como está, pero esto de aquí en ciertas zonas se va a alargar y en ciertas zonas se va a achicar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de volver esta función o este gráfico en una recta. ¿Pero en cuál recta? En la recta analítica. Esta recta verdecita que ven aquí. O sea, que antes yo tenía una S alargada todo chueca aquí, pero alterando este eje horizontal, lo que yo he obtenido es una recta. Entonces, ¿se acuerdan de este conceptito bien básico que hicimos? Utilizaríamos este. Que para cierto X que yo evaluara, obtendría una única probabilidad, ¿verdad? Entonces, fíjense, si yo manejo una media distinta y una desviación estándar distinta, lo que tendría sería otra gráfica. Fíjense que el azul y el verde no son lo mismo. Entonces, estas gráficas de aquí ya estarían definidas para cierta media y cierta desviación estándar. Pero en el fondo, si nosotros seguimos utilizando el papel de probabilidades, seguiría siendo una recta dentro de este papel. Justamente ¿por qué? Porque hemos agarrado este eje horizontal y lo hemos alterado. Entonces, el trabajo de esta noche va a consistir en hacer esa alteración del eje. ¿Ya? O sea, si quieren verlo hasta aquí, esto ha sido la teoría. Entonces, ¿se ha entendido? Nos vemos los comentarios. A ver qué decían aquí. ¿Ven? O sea, lo único que quería hacer aquí era que entendamos por qué vamos a manejar la variable x, perdón, la variable z y no íbamos a manejar la variable x. Nada más lo que quiero que me entiendan por ahora. ¿Ya? Por ejemplo, en 2 patadas van a entender esto. Y vamos a dejar hasta aquí el video de teoría.